Muy buenos días a todos. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Gracias a Dios que podemos tener tiempos como este que acabamos de tener, donde podemos reflexionar, donde podemos considerar a aquel que reina, aquel que siendo Dios, se ha acordado de nosotros. Que podemos tener tiempos de adoración, de acción de gracias. Qué bueno que podemos tener eso. En tiempos tan ajetreados, en tiempos tan complicados, tan difíciles, qué bueno que podemos tener tiempos donde de manera congregacional podemos adorar a Dios. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, por cada uno de ustedes, hermanas, que podemos reunirnos, que podemos estar juntos. Y gracias a Dios porque nos ha dado su palabra, nos ha dejado su palabra, de la cual podemos aprender y podemos ser educados en su palabra para que con su ayuda vivamos cristianamente. Hermanos, todos ustedes recuerdan que estamos en medio de una serie de enseñanzas que se titula, exacto, gracias hermana, El peligro del pecado en la vida del creyente. Esa es la serie que estamos ahorita teniendo. Ya tenemos varias semanas con esta serie. Y yo no sé si ustedes recuerden que cuando comenzamos en esta serie, les comentamos que esta serie iba a estar dividido en 3 etapas. La primera etapa era una etapa preparatoria, una etapa introductoria al tema del pecado, al tema del peligro del pecado en la vida del creyente, algunas enseñanzas que nos introducirían a este tema. Y la segunda etapa, que es la etapa que estamos comenzando hoy, es una etapa doctrinal. ¿A qué me refiero con doctrinal? Los siguientes estudios tienen que ver más con el aspecto teológico, el aspecto doctrinal del tema del pecado. Y ahorita le voy a explicar un poquito la importancia de todo ello. Pero bueno, en teología, la doctrina del pecado se llama amartología, por el hecho de que pecado en griego quiere decir, se escribe o se pronuncia amartía. Entonces, en teología le dan esa connotación al estudio profundo de este tema. ¿Por qué es importante que hablemos de esto, hermano? Digo, si ustedes van allá afuera al ambiente secular, hablar del pecado no es algo serio. Inclusive es un tema como de mofa, ¿no? Como de broma. Porque la palabra pecado, la persona que no está relacionada con las cuestiones doctrinales, las cuestiones bíblicas, lo toman como importante, que podemos echar chascarrillos de ello, ¿no? Allá afuera, esta palabra pecado no le da importancia que la Biblia le da, que Dios le da. Y amados hermanos, hablar de este tema es hablar de algo muy serio. Porque si nosotros no habláramos de este tema, el tema de la salvación, por ejemplo, que es un tema central de toda la Escritura, no tendría razón de ser. ¿Salvación de qué? La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no tendría razón de ser si nosotros no hablamos de esto. ¿Para qué vino? ¿Para qué murió? ¿Para qué resucitó? Si esto no fuera importante. Entonces, hablar de este tema es hablar de un tema importante en la Escritura. Los temas centrales de toda la Biblia es la gloria de Dios, es la salvación del hombre pecador muerto,
Esos son los temas centrales de la Escritura. En eso se centra tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La gloria de Dios por encima de cualquier cosa. Pero la gloria de Dios en relación con esto, hermanos. Porque la gloria de Dios brilla más cuando tú lo ves a la luz de la destrucción del pecado. De todo lo que destruye, cómo destruye el pecado. La gloria de Dios resalta en eso. La gloria de Dios en la salvación del ser humano pecador resalta en eso. Tema central de la Escritura, la gloria de Dios. Pero el otro tema central de la Escritura es la salvación del pecador. Y yo le decía, esos dos puntos centrales, temas centrales de la Escritura, no tendrían razón de ser si nosotros no entendemos la importancia y la gravedad del pecado, la importancia de la doctrina del pecado y la gravedad del pecado. Entonces, esa es una de las razones por las que estamos nosotros estudiando este tema. Si usted no entiende la importancia del tema del pecado y la gravedad en sí mismo del pecado, usted no va a entender la gloria de Dios, lo maravilloso que es la gloria de Dios. Usted no va a entender lo gloriosa que es la gracia de Dios. Usted no va a entender eso. Usted no va a entender por qué una persona cuando está adorando a Jesucristo puede derramar sus lágrimas. Se puede conmover hasta las entrañas, hasta el alma, cuando está adorando en un canto como el que cantamos ahorita al final. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús. ¿Sabe por qué muchas personas pueden visitar las conmemoraciones de Semana Santa y representaciones de la Pasión de Cristo y con año estar visitándolas y no pasa nada en su vida? O sea, no pasa de un rato bonito, un rato entretenido y de algunas lagrimitas que le salgan por ahí de manera emotiva solamente, porque no entienden la gravedad de esta palabra, el daño y la destrucción que esto provoca en relación con la gloria de Dios. Esto es tan grave que Dios mismo tuvo que despojarse de su propio Hijo, amado, amadísimo Hijo, para darlo en pago por todos aquellos que hemos transgredido su ley a través del pecado. Cuando una persona entiende la gravedad de su pecado, cuando una persona entiende su terrible condición por el pecado, entonces puede valorar el sacrificio de Jesús por el pecador. Solamente así. Una persona que no entiende la gravedad del pecado, no entiende lo valioso del sacrificio de Cristo. No entiende lo valioso de la gracia y la ayuda de Dios. No entiende lo valioso que es la presencia del Espíritu Santo convenciendo al pecador de pecado, de juicio y de justicia. No entiende lo valioso que es la palabra de Dios que nos guía, que nos enseña y que nos instruye. Y por eso, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. No se trata de que en esta serie nosotros le demos la gloria al pecado, no. Se trata de que le demos el justo balance y tengamos nosotros el conocimiento necesario de esto para que nosotros podamos valorar lo otro, podamos valorar la gracia de Dios, podamos valorar el sacrificio de Cristo, podamos valorar la presencia de Dios en nuestras vidas, podamos valorar la obra del Espíritu Santo, podamos valorar la palabra del Señor. Pero eso será en la medida en que entendamos esto. Yo le decía, allá afuera no se entiende, hermanos. Allá afuera hacen chistes del pecado. Allá afuera se ríen, se mofan del pecado. Allá afuera tú le dices a una persona, es que usted es una persona pecadora, y se ríen. Porque no entienden la gravedad del asunto. Y muchas veces nosotros mismos no entendemos la gravedad del asunto.
Muchas personas que llevan rato ya escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios y no se convierten. Una de las razones puede ser que usted no ha entendido su grave condición delante de Dios por su pecado. Por esto, usted es enemigo de Dios. Y por esto, usted está condenado a la eternidad. Esto es muy grave. Pero a la luz del Evangelio, es glorioso el Evangelio, porque el Evangelio trae la solución a esto que es tan grave. ¿Me explico? Y por eso le damos gracias a Dios de que nos permita reunirnos para estudiar esto. Ahora, las enseñanzas anteriores tuvieron una connotación más de predicación. En este caso, vamos a tener como que una forma, una estructura de la enseñanza como más de escuelita. Le voy a presentar la manera en que la Biblia doctrinalmente nos enseña qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y bueno, pues necesitamos para ello la palabra de Dios y la ayuda de Dios. Leemos este pasaje y oramos. Isaías 59, verso 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Jehová, en nuestra traducción de la Reina Valera, es el nombre que en castellano le dan al nombre de Dios. En otras versiones aparece como el Señor, como Dios, como Yahweh. Pero bueno, en la versión que leemos aparece con este nombre. Dice verso 2: pero vuestras iniquidades es un sinónimo de pecados, de maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, utiliza el profeta dos palabras que son sinónimos, iniquidades y pecados, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este es uno de tantísimos pasajes donde Dios nos dice por qué es tan grave el pecado. Número uno, hay un Dios en los cielos, glorioso, cuyo brazo salvador, aquí está usando una figura, su mano no se ha cortado para salvar. Lo que está diciendo es que Él tiene toda la disposición para salvar, para ayudar a las personas, pero hay un pero. Las iniquidades y los pecados han hecho una división entre vosotros y Dios, una separación, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Cuando la Escritura nos enseña que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, y sin embargo, ante la vida de una persona que está en sus pecados, Dios tiene que ocultar su rostro. Y vamos a entender con la ayuda del Señor por qué hace eso. Vamos a orar. Padre, si este es un tema importante para ti, como lo es y como lo has dejado en tu escritura, en tu palabra, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a entender la gravedad del pecado. Que no seamos simples ante un tema tan delicado que tiene consecuencias eternas, Señor. Ayúdanos, ayúdame a mí a tener la capacidad, por tu gracia, por tu Espíritu Santo, de poder transmitir lo que dice tu palabra acerca de este tema. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, le decía, este es solamente un texto de tantos que la Escritura habla acerca de la gravedad y de las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Quiero comenzar recordándole, diciéndole que la historia de la raza humana aparece en las Escrituras primariamente como la historia del hombre en estado de pecado y rebelión contra Dios, pero también habla del plan de redención de Dios para llevar al hombre al regreso y comunión con Él. Cuando usted empieza a leer la Biblia en el libro de Génesis, cuando usted comienza a leer la Escritura, la santa palabra del Señor, con lo primero que usted se encuentra es del desorden, de la desolación que había en el mundo, y después cómo Dios crea y pone orden,
crea al ser humano, crea el primer matrimonio, Adán y Eva, y cómo inmediatamente o casi inmediatamente estos seres humanos deciden ponerse en rebelión contra Dios a través de su pecado. Y esto es de eso se trata hoy. Hoy yo quiero explicarle qué es esta palabra que allá en los círculos seculares pareciera ser una palabra tan religiosa, que no le dan la importancia, que no le dan el valor, pero que Dios le da tanto valor, que la palabra misma le da tanto valor como el valor que nosotros debemos darle y la importancia que debemos darle. Por eso lo vamos a explicar. Entonces es apropiado considerar, hoy hablaremos acerca de la naturaleza, la esencia del pecado, que tiene como consecuencia separar al hombre de Dios. El pecado, la naturaleza del pecado, separa al hombre de Dios. ¿Por qué separa al hombre de Dios? Por la naturaleza misma de Dios. La naturaleza de Dios es ser muy santo. Él es muy puro. Entonces el pecado y Dios son contrarios. Y por eso la persona que vive en sus pecados, muerto en sus delitos y pecados, está separado de Dios. No tiene y no puede tener una comunión con Dios, está separado. Bien, entremos entonces a lo que es la definición del pecado. Podemos definir el pecado de la siguiente manera. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actitudes o en naturaleza. Repito esto, el pecado es no conformarnos, no sujetarnos a la ley moral de Dios, tanto en acciones como en actitudes o en naturaleza. Y quiero hacer notar que esta definición está, número uno, en relación con Dios y su ley moral. Por lo cual, entonces estoy diciendo que Dios ha dejado una ley. Dios es el Rey soberano, Dios es el creador de todas las cosas. Por cuanto es el creador de todas las cosas, Él es el juez de todas las cosas. Él es el soberano y Él ha puesto a su creación, ha puesto leyes. Y a nosotros los seres humanos, que también somos su creación, nos puso una ley que se le conoce como la ley moral. Y la mayoría de ustedes conocen la ley moral. La ley moral de Dios está descrita en los 10 mandamientos, por ejemplo. En los 10 mandamientos está descrito en términos generales toda la ley moral de Dios. Podemos extenderla, esos 10 mandamientos podemos extenderlos tantos, pero recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento se resume, toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice que la ley se resume solamente en un mandamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La ley del amor. O sea, todavía se puede compactar la ley de Dios tanto porque el primer mandamiento más importante es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo. Entonces se puede resumir en amar. Toda la ley se puede resumir en amar. Pero bueno, el punto es, Dios ha dejado una ley. Dios estableció una ley. Y el pecado se define como aquello que no se conforma a la ley moral de Dios en 3 aspectos: acciones, actitudes y naturaleza. El pecado entonces incluye las acciones individuales, y cuando hablo de acciones estoy hablando de cosas como robar, que su ley moral prohíbe: no robarás o no hurtarás. Cosas como mentir, no levantarás falso testimonio. Cosas como adulterar, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Son acciones
individuales, son acciones. Entonces, la ley moral de Dios prohíbe acciones y cuando nosotros no nos conformamos a esa ley y transgredimos y hacemos esas acciones prohibidas en la ley moral de Dios, nosotros estamos cometiendo pecado. Pero también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Por ejemplo, eso lo vemos ya en los 10 mandamientos, en los cuales se nos prohíben acciones pecaminosas, pero también actitudes erróneas. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Lo leemos en el libro de Éxodo, capítulo 20. La actitud de codiciar. En el Sermón del Monte también prohíbe actitudes como enojo, como lujuria, ¿no? Que a lo mejor no se ven así tanto como acciones, como que yo hago algo, pero sí son cosas que del corazón brotan, son actitudes pecaminosas, como enojo, como lujuria y otras más. No solamente le estoy poniendo aquí algunos ejemplos. El apóstol Pablo, menciona actitudes tales como los celos, el enojo, el egoísmo, allá en Gálatas capítulo 5, verso 20, como cosas que son obras de la carne opuestas a los deseos del espíritu. Obras de la carne que son opuestas a los deseos del Espíritu de Dios mismo. Entonces, como son cosas contrarias a lo que Dios espera de nosotros y a lo que Dios dejó escrito que quiere que nosotros hagamos y obremos, son cosas contrarias. Recuerde usted entonces, esta definición de pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios, a la voluntad expresa, escrita de Dios. Por tanto, una vida que agrada a Dios tiene pureza moral, no solo en acciones, sino también en los deseos del corazón o en las actitudes. La pureza moral es algo que Dios obra en el creyente ya en el nuevo pacto. Son de las grandezas y de las gloriosas noticias del Evangelio. Lo que Dios a través del nuevo pacto, de su gracia, del Espíritu Santo y de su palabra, obra y hace en la persona que se arrepiente y confía en Dios y cree en Dios y cree en el Evangelio y responde al llamado del Evangelio. Entonces Él empieza a obrar a través de la santificación una pureza moral en nosotros. De hecho, el más grande de los mandamientos requiere que tenga el corazón lleno de una actitud de amor a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, hermanos, la definición de pecado que hemos dado antes especifica que el pecado es no conformarnos con la ley moral de Dios. No solo en acción, que ya lo mencionamos, ¿no? Acciones como robar, acciones como matar, sino y acciones en actitud, no conformarnos en acciones y en actitudes como el codiciar, como el enojarnos, como actitudes de celar a alguien, sino también en nuestra naturaleza moral. Y aquí nos vamos a la esencia del tema del pecado, hermanos. El tema del pecado no es un asunto de si hago cosas buenas o hago cosas malas. El profeta, por ejemplo, decía que cuando una persona mala que no se conforma a la ley de Dios hace cosas buenas, esas cosas buenas, por muy buenas que sean, a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Son cosas sucias. Por muy buenas que se vean a sus propios ojos, a los ojos de Dios son cosas muy sucias, muy desagradables. Por el hecho de que el problema más grave del pecado no está en nuestras acciones y en nuestras actitudes.
El problema más grave del pecado es que está en nuestra naturaleza. Somos pecadores por naturaleza. Y aquí quiero repetir una frase que he repetido muchas veces. Nosotros pecamos porque somos pecadores, no al revés. No somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra esencia moral. Esa es nuestra naturaleza moral. Y vamos, en temas posteriores no me va a dar tiempo de hacerlo en esto, pero sí lo vamos a hacer porque esto es importante. Es importante que todos nos quede claro por qué somos naturalmente pecadores, por qué en esencia somos pecadores. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza y es importante. ¿Por qué el hombre es por naturaleza pecador? La Escritura nos los enseña, la Escritura nos lo dice y lo vamos a entender con la ayuda del Señor. Nuestra misma naturaleza entonces, que es el carácter interno, es la esencia de quien somos como personas, también es pecaminosa. Nosotros pecamos, grave es esto, porque somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. En alguna ocasión platicaba con una persona que fue pues sorprendida en sus pecados, y platicando con esta persona yo le decía, pues, o sea, mira, conócete quién es. Y él, tratando de justificarse, decía, no, pero es que esto no es algo que yo haga. Yo no soy esta persona. En realidad mis acciones son buenas, mis acciones son así. Tratando de resistirse. Esta persona no era cristiana, no es cristiana, no era cristiana. Porque no entendía que lo que proviene de su corazón es por esto mismo, por su naturaleza. Él trataba de entender y justificarse diciendo, es que en esencia yo soy bueno. Bueno, la Escritura dice lo contrario. En esencia somos malos. La psicología, en algunas de sus teorías, quiere justificar los problemas del hombre en eso, que en esencia el hombre es bueno. Por eso es que en algunas áreas de la psicología tenemos que estar muy pendientes porque contradicen la enseñanza de Dios. El hombre en esencia no es bueno. El hombre en esencia es malo. El hombre en esencia es malo. La psicología trata de encontrar las respuestas a los problemas del hombre en atmósferas fuera del hombre. La Escritura nos dice que el problema del hombre está dentro del hombre y se llama pecado. Los problemas del hombre están dentro del hombre, no están fuera, son inherentes al ser humano, son inherentes a su naturaleza moral. Es su pecado. Es su pecado. Antes que Cristo nos redimiera, hermanos, no solo cometíamos acciones pecaminosas y teníamos actitudes pecaminosas. Éramos pecadores por naturaleza. Y esto es lo que el Evangelio hace, hermanos. Esto es lo que el Evangelio transforma, la naturaleza del pecador. Eso es lo glorioso del Evangelio. Eso es lo glorioso de la obra de Dios. Eso es lo glorioso de la obra redentora de Cristo a través de la fe, que transforma la naturaleza. Esto nada ni nadie lo puede lograr. Alcohólicos Anónimos te puede dar una chapeadita por fuera, te cambia algunas cosas, te moraliza en algunas cosas. ¿Cuáles son estos otros anónimos que todos conocemos? Los neuróticos anónimos. Digo, no sé para quiénes sean anónimos, pero todo el mundo conocemos a esos neuróticos, a esos alcohólicos. Y los chapea por fuera, les ayuda a cambiar algunas cosas, pero su naturaleza no la transforma. Cambia algunas acciones, cambia algunas actitudes, pero la naturaleza pecadora, nada. Alcohólicos Anónimos no lo puede cambiar, el psicólogo no lo puede cambiar, el psiquiatra no lo puede cambiar, el cura no lo puede cambiar, el pastor no lo puede cambiar. El único que puede cambiar nuestra naturaleza pecadora es el Evangelio a través de Cristo. Y por eso es importante el Evangelio. Y por eso es importante. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3. Pablo puede decir que
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. O como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios o hijos de ira, como dice la Reina Valera. Éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que somos nosotros los seres humanos. Eso es lo que somos nosotros los seres humanos. Y esto es tan delicado que aun cuando está durmiendo un inconverso, un no creyente, aunque no esté cometiendo acciones pecaminosas ni cultivando activamente actitudes pecaminosas, sigue siendo un pecador a los ojos de Dios. Aunque esté durmiendo el angelito, todavía tiene una naturaleza de pecado que no se conforma a la ley de Dios. Aunque tú voltees a ver al abuelito y dices, ay, mira qué bonito se ve el abuelito. Pero hermano, ya ni hace nada, ya no puede caminar. Ya el abuelito ya está muy malito, ya está muy enfermo. Si no se ha convertido a Cristo, el abuelito está en esta terrible condición y tenemos que seguir orando por él y tenemos que seguir hablándole de Cristo. Y tenemos que seguir, aunque el abuelito sea muy tierno, aunque la abuelita sea muy tierna, de ellos debemos preocuparnos porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. En cualquier momento, jóvenes y grandes, podemos estar ante la presencia de Dios. No te jactes, jóvenes, de que tienes 15 años y dices, todavía para los 70 me falta mucho, todavía tengo mucha vida por delante. Dios quiera que sí, en los caminos de Cristo, pero no te confíes. Por eso ahorita, en tu juventud que te está llamando el Señor, acuérdate de tu Creador y vuélvete a tu Creador, porque no tienes la vida comprada. Aunque tengas 12 años, aunque tengas 13 años, aunque tengas 15, aunque tengas 20 y te sientas que todo puedes, vuélvete al Señor en los días de tu juventud. Las Escrituras definen el pecado en relación con la ley moral de Dios y su carácter moral. Esto es lo importante para nosotros. Y esto es lo que le da importancia. Dios dijo que las cosas se hicieran así, el ser humano se rebela y hace las cosas como él quiere. Y eso lo pone en enemistad contra Dios. Su naturaleza, por naturaleza, hace lo que bien le viene en gana y menosprecia a Dios y menosprecia su ley. Eso para Dios y en su escritura es muy importante. Eso allá afuera es menospreciado, es causa de burla, es causa de chiste, es causa de menosprecio, porque no entienden la gravedad de su problema. No entienden la gravedad de su problema. El apóstol Juan nos dice que todo el que comete pecado quebranta la ley. Fíjate cómo lo dice el apóstol Juan. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es eso, una transgresión a la ley. Cuando el apóstol Pablo busca demostrar la pecaminosidad universal de la humanidad, ¿qué es lo que hace? Apela a la ley de Dios. Hay una relación muy estrecha, ya sea la ley escrita que fue dada a los judíos o la ley escrita que funciona en las conciencias de los gentiles, quienes mediante su comportamiento muestran que llevan escrito en su corazón lo que la ley exige, como lo atestiga su conciencia. Aquí pueden muchos decir, bueno, hermano, si el pecado está en función de la ley de Dios fue dada a través de Moisés, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas antes de Moisés? Mediante sus conciencias, porque Dios ha escrito su ley en las conciencias del ser humano. Y esto mismo funciona con todos los gentiles. Hay quienes me han preguntado, hermano, ¿y qué pasa con nuestros antepasados, los aztecas?
¿Y qué pasa con nuestros antepasados los mayas que no tuvieron la oportunidad de leer la Biblia? Bueno, el libro sagrado de los mayas, por mencionar un ejemplo, llamado el Popol Vuh, menciona muchas cosas muy interesantes que reflejan la conciencia de aquellas personas en relación con Dios y su ley moral. Muchas de las cosas escritas en el Popol Vuh demuestran que Dios le hablaba a esas personas a través de su conciencia. Esas personas, esas generaciones serán juzgadas por su conciencia, la ley de Dios escrita en sus corazones. A lo mejor no tuvieron una Biblia, a lo mejor no tuvieron un profeta, pero tuvieron una conciencia que Dios les dejó. Pero en cada caso, su pecado queda demostrado por su falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea que hayan tenido la ley escrita o ya sea que solamente por su conciencia. Cuando eso es comparado a la ley moral de Dios, salen reprobados. Por último, al respecto de esto, deberíamos notar que esta definición hace hincapié en qué tan serio es el pecado. Hermanos, el pecado no se trata de qué piensa el cura, qué piensa el pastor, qué dicen las personas allá afuera. Y esto soy muy enfático porque es triste y nosotros deberíamos de estar sabedores, conocedores de eso, de que la gente allá afuera está dormida a las cosas espirituales. Están insensibles a las cosas espirituales. Por tanto, aunque Dios ve el pecado como algo muy grave, allá se deleitan en él. Allá se consagran a él, allá se gozan en el pecado, allá no ven mal. Es más, lo justifican, ya hay pecados que han normalizado, el pecado allá afuera está normalizado. ¿Quién te dice? ¿Quién no miente? Bueno, la mentira la ha normalizado. Para Dios es un pecado. Y el libro de Apocalipsis dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¡Qué delicado es eso! La eternidad, hermano, la eternidad. No son ni siquiera 85 años que Dios nos pudiera conceder en esta tierra. 85 años a la luz de la eternidad. La eternidad son los siglos por los siglos de los siglos. No se comparan 85 años de vivir en el pecado con la eternidad padeciendo el castigo por ello. No se compara. Nos damos cuenta por experiencia que el pecado es perjudicial para nuestra vida, que nos trae dolor, consecuencias destructivas para nosotros y para todos los que son afectados por él. El pecado es destructivo en todas las áreas. De hecho, el pecado cuando entró al ser humano destruyó todo, sus sentimientos, su buena voluntad, su raciocinio, su inteligencia, todo lo corrompió. El pecado tiene corrompido todo. Por eso podemos encontrar nosotros personas muy inteligentes, sumamente inteligentes, pero que niegan la existencia de Dios. O sea, su inteligencia no les alcanza para ver la creación para ver en la creación el diseño inteligente de un creador. Y tú dices, bueno, ¿por qué no alcanza a ver eso? Porque el pecado ha corrompido su inteligencia. Porque el pecado le ha corrompido en todas las áreas, en sus sentimientos, en sus emociones. Pero definir el pecado, o sea, el pecado sí es grave en el área física y en el área humana, en nuestras diferentes partes de nuestra vida. Nuestra vida trae dolor, consecuencias destructivas para nosotros, para todos, y todos son afectados por él. Pero definir el pecado como falta de conformidad con la ley moral de Dios, es decir, relacionar nuestras faltas con un Dios santo, además de ser algo muy doloroso y destructivo, es también malo en el sentido más profundo de la palabra. Y ojalá Dios te ilumine. Tú que no has atendido al llamado del evangelio, porque el evangelio es la medicina para esto. El evangelio es el diseño de Dios para corregir este desastre por el pecado. Hoy puedas tú mirar la gracia de Dios a través del evangelio que te ha mostrado, te ha ayudado a escuchar, y tú puedas responder y puedas ver hoy la gravedad de tu pecado. En un universo creado por Dios, no se debe aprobar el pecado. ¿Por qué? Porque el universo creado por Dios fue creado por un Dios santo.
fue creado por un Dios santo. El pecado está directamente en oposición a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. Y así como Dios necesaria y eternamente se deleita en sí mismo y en todo lo que Él es, también necesaria y eternamente Él aborrece el pecado. Y nosotros, sus hijos, debemos aborrecerlo de la misma manera. Y su pueblo debe aborrecerlo de la misma manera. Y todos los que me escuchan hoy deben acceder a la ayuda y a la gracia de Dios para que puedas aborrecer el pecado de la misma manera. Porque si no es a través de la gracia de Dios, si no te brilla la gracia de Dios, tú no vas a aborrecer el pecado, tú te vas a deleitar en él. Te vas a seguir deleitando en el pecado. Es en esencia la contradicción de la excelencia de su carácter moral. El pecado es la contradicción de la excelencia de su carácter moral. Es todo lo contrario a Dios. Contradice su santidad y por eso tiene que aborrecerlo. Amados hermanos, el tema del pecado en el mundo impío y secular, yo te decía, es muy ignorado y muy menospreciado. Nosotros debemos darle la importancia a este tema y la importancia que Dios le da, ni más ni menos, la importancia que Dios le da. Bien, la otra parte quiero mostrarles, ya vimos qué es la definición del pecado, ahora quiero mostrarle cuál es el origen del pecado. Porque el pecado no es algo así como que un virus que infecta a la persona. El pecado no es así como un humo que invade nuestro ambiente y nos corrompe. No. Tiene una explicación doctrinal y a nuestro sentido común hace sentido. Se lo voy a explicar. ¿De dónde viene el pecado? ¿Cómo entró el pecado en el universo? En primer lugar, debemos afirmar claramente que Dios no pecó. Dios no es el origen y la causa del pecado. Y que no se le puede echar la culpa del pecado a Dios. Esto es importante. Y debería de ser tan sencillo entenderlo y aceptarlo por la sencilla razón que ya dijimos, que Dios es santo, santo, santo. Dios es muy santo. Por lo tanto, Él no puede pecar, ni se le puede echar la culpa del pecado. Fue el ser humano quien voluntariamente decidió, ¿cómo lo diríamos? O sea, aquí dice quien pecó, pero ya le di yo la definición del pecado. ¿Qué es la definición del pecado? No conformarse con la ley moral, transgredir la ley moral. Entonces nosotros podríamos decir, fue el hombre quien voluntariamente decidió no conformarse a la ley moral de Dios, transgredir la ley moral de Dios. Y resulta que cuando Dios creó al ser humano, Dios le dio libre voluntad. Dios le dio libre albedrío. El hombre era capaz de decidir. Y cuando tuvo la oportunidad de decidir en algo que la ley moral de Dios le marcaba, ¿qué cree que hizo? Decidió por lo malo. Decidió no conformarse a la ley moral de Dios. ¿Fue el hombre quien pecó? ¿Fueron los ángeles los que pecaron? Y en ambos casos hicieron adrede y voluntariamente. El libro de Eclesiastés nos dice, hablando de Adán, que Dios creó al hombre perfecto.
Ese pasaje de Eclesiastés está hablando de Adán y dice que Dios creó al hombre perfecto. Pero ellos, Adán y sus hijos, buscaron sus propias perversiones voluntariamente. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios, porque Dios es santo. Entonces, esto debemos nosotros tenerlo claro. No fue Dios. Dios no es el autor del pecado. Y para esto le quiero citar algunos pasajes. Por ejemplo, Eliú, allá en el libro de Job, capítulo 34, verso 10, dice: es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Yo digo amén junto con Eliú. Dios es Dios, hermanos, y Dios es santo, Dios es puro. De hecho, es incluso imposible que Dios desee hacer el mal, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Dios no puede ni siquiera ser tentado por el mal. Recuerden ustedes que Santiago mismo nos dice cómo se gesta el pecado. Dice que nosotros por nuestras propias concupiscencias somos tentados, somos invitados a nuestra propia carne y en los propios deseos desordenados nuestros, y cuando nosotros hacemos caso a esos deseos desordenados, entonces se gesta el pecado. Y habiendo dado a luz el pecado, viene la muerte. Pero Dios no puede ni siquiera ser tentado. Por lo tanto, no puede hacer el mal. Por otro lado, nos debemos guardar del error opuesto. O sea, Dios no es el autor del pecado, pero sería también erróneo, incorrecto que dijéramos que hay un poder malo que existe eternamente en el universo similar o igual al poder de Dios. Esto sería otro error doctrinal. Decir eso sería afirmar lo que es conocido en teología como dualismo en el universo, es decir, la existencia de dos poderes igualmente supremos, uno bueno y el otro malo. Sería como decir, si el diablo, por ejemplo, es el autor del malo y es el autor del pecado, pero es poner al diablo a la misma altura que Dios, con el mismo poder, con los mismos atributos. Y eso, por supuesto que no es cierto. Si es cierto que el diablo tiene poder, pero no es todopoderoso como nuestro Dios. Y a la luz de la Escritura, el diablo está vencido, el diablo está condenado, el diablo le quedan los días contados. Está vencido. El libro de Job nos muestra que aún el diablo tiene que pedir permiso a Dios para hacer algunas cosas. El mismo Señor Jesucristo lo corroboró cuando le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeado. ¿Y qué crees que le estaba diciendo Jesús de manera implícita? Y se lo concedieron. Por tanto, he orado por ti, para que tu fe no falte. Dios a veces le concede al diablo zarandear a sus hijos para que seamos probados. Pero nunca nos dejará solos en medio de esa prueba. Tampoco debemos pensar que el pecado sorprendió a Dios, ni que es un reto, ni que supera su omnipotencia o su control providencial sobre el universo. No debemos pensar en eso. Dios tiene todo bajo control y tiene todo. Dios ya vio el final de la película. Ya se la sabe. Ya se la sabe. Ya sabe qué va a pasar. Ya sabe cómo va a hacer las cosas. Ya se la sabe. Aún antes de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ya estaba presente en el mundo angelical con la caída de Satanás y los demonios. Si tú has leído este relato, tú sabes que antes de que pecara Adán y Eva, un ángel, un
uno de los ángeles más hermosos que Dios tenía, decidió voluntariamente pecar contra Dios. Son acciones voluntarias. Pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Se dan cuenta de algo, hermanos? Y esto es así como que un paréntesis importante. Siempre que encontramos la referencia al pecado de Adán y de Eva, nosotros pudiéramos decir, ¿por qué el pecado de Adán y Eva? ¿O por qué decimos el pecado de Adán y Eva y no decimos el pecado de Eva y Adán? ¿Quién pecó primero? Eva. Nosotros podríamos decir el pecado de Eva y de Adán. Pero ¿sabe por qué siempre hay referencia al pecado de Adán y de Eva? Porque Adán es la cabeza federal. Porque Adán es el responsable. Porque Dios delegó en Adán la responsabilidad y no en Eva. Así como lo ha delegado en nosotros, varones, esposos, padres. Y después en Eva, también las esposas y las madres. Bueno, cierro el paréntesis. El que ellos comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es en muchos sentidos típico del pecado general. ¿Qué estoy diciendo aquí? Lo primero que estoy diciendo aquí es que no fue una manzana, hermanos. Ya pasemos ese nivel, por favor. No fue la manzana que se comió Eva, no fue una manzana. Fue un fruto. ¿Qué forma tenía el fruto? No sabemos. Pero fue un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es en muchos sentidos típico del pecado en general. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el pecado del ser humano en general siempre cumple con los mismos patrones. Con los mismos patrones del pecado de Adán y de Eva. Y se lo voy a mostrar rápidamente ya para terminar. Ya vamos a terminar. Primero, la estructura de cómo Adán y Eva pecaron es en términos generales la misma estructura de cómo nosotros pecamos. El pecado ataca la base del conocimiento. Por eso es importante conocer la Escritura, porque el pecado, el diablo, si es el diablo el que te está tentando, el pecado ataca la base del conocimiento porque da una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es verdad? Te cito, Génesis 3, verso 4. Mientras que Dios había dicho que Adán y Eva morirían si comían el fruto del árbol, como lo dice en Génesis 2:17, o sea, el día que de él comieres, de cierto moriréis, dijo Dios. Pero la serpiente le dijo, no es cierto, no van a morir, no moriréis. Y con esto estaba él evadiendo la verdad que Dios había dejado y sembrado en el ser humano. El día en que de él comieres, palabra de Dios, el día en que de él comieres ciertamente morirás. Pero llegó el diablo, llegó el tentador, llegó el engañador y te dijo, no, no es cierto, no puede ser tan grave, no puede ser tan delicado, no puede ser tan exagerado. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué quiero darte todo esto? Porque nosotros vamos a seguir siendo tentados, hermanos, en este mismo patrón. El diablo muchas veces va a tentar contra ti y contra la palabra del Señor. Esto en el pecado de Adán, el diablo quiso replicarlo con el Señor Jesús cuando lo tentó en el desierto. Un día antes, el Señor Jesús fue bautizado. Los cielos se abrieron, le dijo, este es mi Hijo amado. Los cielos se abrieron, hermanos. Los cielos se abrieron y Dios dijo, este es mi Hijo amado. Al otro día, en el desierto, se le presenta la serpiente y le pone un pensamiento en la mente del Hijo de Dios. Si de verdad eres Hijo de Dios. ¿Te das cuenta cómo el diablo ataca el conocimiento? Dios un día antes le dejó el conocimiento y él ya lo sabía, pero le reafirmó. Y lo reafirmó de una manera gloriosa, hermanos. Yo no sé qué haríamos tú y yo si ahorita se abren los cielos y suena la voz de Dios como sonó en aquel día. Yo no sé qué pasaría con nosotros. Nos volvemos a arrepentir todos. Señor, ¿cómo dijo Isaías? Ay de mí que soy de labios inmundos y de pueblo inmundo.
al ver la santidad del Señor. Bueno, esta es de las primeras partes de cómo actúa el diablo. Eva decidió dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, a lo primero que faltamos es al conocimiento que Dios nos ha dado. Y decidimos dudar o decidimos evadirlo y decidimos ignorarlo. Y llevó a cabo un experimento para comprobar si Dios le había dicho la verdad. A ver si es cierto que esto pasa. A ver si es cierto que es verdad. Segundo, el pecado ataca la base de las normas morales porque da una respuesta diferente a la pregunta: ¿qué es lo bueno? Dios había dicho que era moralmente correcto para Adán y para Eva no comer del fruto del árbol. Era un mandamiento. El mandamiento es: no comas de este fruto. Y si el mandamiento viene de un Dios bueno, bien lo dice el apóstol Pablo, su ley es santa, justa y buena. Para nosotros los seres humanos que tenemos una naturaleza mala, hermanos, y que todavía batallamos, de repente podemos dudar. Bueno, ¿y por qué Dios quiere esto? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Como para qué? Bueno, sencillo, Dios es bueno y su ley es santa, justa y buena. Pero la serpiente sugirió que estaría bien el comer y que hacerlo, Adán y Eva llegarían a ser como Dios. Dios le dijo: comer de este fruto no es bueno. El diablo se la cambió, el mandamiento se lo enturbió y le puso otra idea en su mente. ¿Y si lo bueno es que tú seas como Dios? Vienen esas sugerencias, eso es tentación. Vienen esas sugerencias. Eva confió en su propia evaluación de lo que era recto, de lo que sería bueno para ella, y en vez de permitir que la palabra de Dios definiera lo que era bueno, fíjate lo que hizo. Vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. En lugar de obedecer y caminar por convicciones a la palabra de Dios, hermanos, en lugar de dirigir su vida por convicciones a la palabra de Dios, se dejó llevar por la vista y por los placeres temporales. Vio que era bueno, antojable, rico. Dije, ¿por qué no una mordidita chiquita? Una probadita chiquita, poquito pecado lo sacó del paraíso y del jardín del Edén. A lo que nuestros ojos pueden ser y puede parecer poquito. Eva confió en su propia evaluación, ya lo dijimos. Tercero, su pecado dio una respuesta diferente a la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Él y subordinadas a Él como Creador y Señor. Pero Eva y luego Adán sucumbieron a la tentación de ser como Dios, con lo que intentaron ponerse en el lugar de Dios. Amados hermanos, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? Quiso ser como Dios. Y el diablo tentó a Eva y a Adán exactamente con lo mismo. Y cayeron. Y cayeron. Nos dice Romanos 5 que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Según de Corintios 11 y 1 Timoteo 2 nos dice que la serpiente con astucia engañó a Eva. Estas son cosas que se van a repetir, hermanos. Se van a repetir.
Ya para terminar, debiéramos notar que todo pecado es en última instancia irracional. Hago otro paréntesis, porque me he encontrado con esa pregunta muy frecuente y es que es un argumento que están utilizando los ateos para atacar a los cristianos. Se burlan, se mofan de la historia bíblica del Génesis acerca de una víbora que habla. Y se mofan de eso. Y con eso quieren ridiculizar. Y con eso quieren hacer ver la narrativa bíblica como un cuento de hadas, como un cuento para niños que hace y que relata historias de serpientes que hablan. Bueno, lo que pasa es que estas personas ignoran la enseñanza bíblica, ignoran muchas cosas del ambiente espiritual, ignoran que hay un diablo que tiene poder. Lo que los teólogos y estudiosos de la Biblia nos dicen acerca de este asunto de la víbora que habla es que efectivamente fue una víbora real, y que a través del poder conferido a Satanás, Satanás mismo habló atrás de la serpiente. Utilizó la serpiente para hablar. O sea, sí fue una serpiente real que habló. No es que en ese tiempo las víboras hablaran, no hablaban, las serpientes no hablaban en ese tiempo. Pero lo que podemos entender a la luz de la Escritura es que el diablo sí tiene poder, hermanos. Y el diablo puede utilizar ese poder para hacerse hablar, hacerse escuchar a través de un reptil como lo fue la serpiente. Puede utilizar diferentes formas al punto de hacerse también parecer como ángel de luz. Nos dice la Escritura que él se hace parecer como ángel de luz y tampoco es un ángel de luz. Entonces, solamente para que tú sepas qué responder si alguien te pregunta acerca de, y te quiere hacer mofa acerca de este relato bíblico acerca de la serpiente que habló con Adán y Eva. Fue real. El diablo lo puede hacer. Tiene poder para hacerlo. Así como tiene poder para destruir tu alma de aquellos que no están agarrados en Cristo, de aquellos que no están afianzados en Cristo. Entonces el pecado es algo irracional. No tenía sentido que Satanás se rebelara contra Dios con la expectativa de poder exaltarse por encima de Dios, como tampoco tuvo sentido que Adán y Eva pensaran que podía haber alguna ganancia en desobedecer las palabras de su Creador. Estas cosas fueron decisiones necias. Decidir por el pecado, hermanos, es una decisión necia. Decidir por el pecado es una decisión necia, siempre será una decisión necia. Nunca habrá algo que justifique pecar contra Dios. Nunca habrá algo que justifique. Nada podrá hacer que te justifiques delante de Dios por tus pecados. Esta persistencia de Satanás de seguir rebelándose en contra de Dios es todavía una decisión insensata, como es la decisión de los seres humanos de continuar en un estado de rebelión contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque te hemos hablado mucho del Evangelio. Te hemos hablado mucho de la gracia de Dios y del amor de Jesucristo, dejando su trono, viniendo a esta tierra, subiendo a una cruz y muriendo por ti, para pagar tu deuda por ese pecado. El necio, dice el libro de Proverbios, es el que temerariamente se mete en toda clase de pecados. Y aunque las personas a veces se convencen a sí mismas de que tienen buenas razones para pecar, cuando se examine a la fría luz de la verdad en el día del juicio, se verá en cada caso que el pecado, en última instancia, no tiene sentido. Ya el tiempo no me da, pero dentro de todo esto te vamos a hablar acerca de las consecuencias. Ahorita hablamos de qué es el pecado, su definición y el origen del pecado. Pero lo grave de esto es que vivir en el pecado y en una naturaleza de pecado trae consecuencias, hermanos, y trae consecuencias eternas. Y esto lo vamos a ver también
más adelante. Hermanos, es necio el pecado, es muy destructivo. A lo mejor ahorita no te voy a hablar de ello, pero sí te voy a decir que la paga del pecado es muerte. Que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Las consecuencias del pecado son eternas, hermanos. El pecado es grave y por eso el pago por el pecado, por tu pecado, fue muy alto. La vida y la sangre del Hijo de Dios. Y es hasta que entiendas la gravedad del pecado que podrás visualizar y valorar la belleza de la gracia de Dios en la salvación anunciada en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, alértanos, porque si bien es cierto que muchas de las cosas que hablamos hoy es en relación del inconverso, en relación de aquel que no tiene una relación contigo, que está perdido en sus y muerto en sus delitos y pecados, Señor, queremos que nos alertes a los que hemos sido librados y a aquellos que hemos sido comprados por precio, Señor. Sigue siendo necio practicar el pecado y todavía más necio cuando hemos conocido tu gracia, cuando hemos sido rescatados. Por precio hemos sido comprados, Señor. Pero ayúdanos tú, háblanos tú, porque todavía la necedad puede estar en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.